Les ve a ustedes inasequibles a la lluvia y al mal día y también sordos al partido de fútbol que creo que tenemos hoy más o menos a esta misma hora. Perdón. ¿Me oyen ahora ustedes bien? Pues mucho mejor. Nada, les saludaba cordialmente, me felicitaba a mí mismo por el honor que me hacen viniendo aquí un día más y nada, me disponía ya a empezar con un capítulo que hemos llamado Los entusiastas y hemos citado algunos de ellos, no todos los que vamos o de los que vamos a hablar aquí: Blasco Ibáñez, Unamuno, Azorín, Juan Ramón Jiménez, que quizá pueda parecer el más insólito de los aleadófilos, y sin embargo lo fue, y mucho. Valle Inclán, que dejó una pieza, seguramente la pieza literariamente más importante y ambiciosa, la veremos luego, de cuantas en España inspiró, en este caso además directamente la contemplación de la guerra. Pero el último día, el último martes, habíamos dejado esto colgado, el miércoles, mejor dicho, habíamos dejado esto colgado en ese momento en el que un acérrimo germanófilo extendía su condena sobre las potestades que se atribuían los intelectuales como grupo para opinar en orden al problema de la guerra. Es evidente que por la pluma de aquel germanófilo de González Blanco, de uno de los tres hermanos González Blancos que fueron literatos, un pedagogo, Edmundo, un poeta que no era malo, Andrés, y finalmente Pedro, que es del que el otro día citábamos aquel texto. Bueno, pues es cierto que la mayoría de las razones que se esgrimieron eran razones reiterativas, en el fondo más cerca de la propia experiencia española y de los tópicos que cada uno de los países en la contienda suscitaba, y ya digo además que no fueron todos los países los que suscitaron entusiasmos. No me consta, por ejemplo, que fuera nadie partidario del Imperio Otomano, e incluso en el caso de Rusia, verán hoy un caso concreto, el Imperio ruso tampoco suscitó en aquel momento, y como tal imperio, excesivas simpatías. Las localizaciones afectivas eran fundamentalmente, en el caso de los aliadófilos, francófilos en la mayor parte de los casos, precisamente Francia, en razón, como digo, del significado que políticamente había tenido en el siglo XIX, el país cuna de las revoluciones, el país que había hecho una lucha que España tenía todavía pendiente en pro del laicismo de Estado, etc. Y de una forma secundaria el Reino Unido, que naturalmente también suscitaba simpatías hijas a veces de recelos. La actitud del Reino Unido, por ejemplo, ante la crisis de 1898, fiel a una relación de algún modo si no de hermandad, sí por lo menos de familia con los Estados Unidos, no había sido precisamente muy favorable al país, e incluso en algún momento habían temido las autoridades españolas en que el Reino Unido diera algún zarpazo en Canarias o en algún otro lugar que pudiera parecer desguarnecido. Incluso Ramiro de Maeztu consignó con bastante asombro que se habían enviado algunas tropas a Mallorca por si acaso corría algún riesgo la ocupación de las Islas Baleares. Pero esto ya estaba lejano. Y es cierto, y lo veremos más adelante, que efectivamente algún anglófilo destacado lo hubo. Lo fue, por ejemplo, Pérez de Ayala, en la mayor parte de sus declaraciones políticas. No era muy francófilo en este sentido, o lo fue sobre todo Ramiro de Maeztu, que desde 1905 residía en Inglaterra. Y aunque Maeztu era hombre que le entusiasmaba todo aquello que fuera más o menos nuevo, imperioso, que se afirmara con autoridad con respecto a otras cosas, pues en el caso británico ya veremos que permaneció muy fiel a esa primera condición. El caso de los germanófilos, ya dije el otro día que en el fondo
no dejaba de ser curioso que fueran los españoles más conservadores e incluso algunos francamente reaccionarios los que se sintieran atraídos por lo que había sido cuna del protestantismo, lo que tenía reciente una historia de enfrentamiento con las iglesias y particularmente con la católica, que era el Kulturkampf, pero esa admiración por la filosofía alemana, que en gran medida era una filosofía muy al margen de las tendencias de las filosofías tradicionales españolas, la admiración por la filosofía o por la música alemana, y no solamente Wagner, sino en realidad toda la música sinfónica que había llegado en fechas relativamente recientes a nosotros. Todo aquello, lo que muchas veces no alcanzaba a disimular era el fondo de admiración real por la disciplina prusiana. No se admiraba tanto, digamos, los logros de la Universidad Alemana, cuanto la capacidad enérgica del país, su industrialización reciente, su capacidad de imponer nuevos inventos y sobre todo de ser un pueblo disciplinado y organizado. Quien pudo haber sido, por ejemplo, germanófilo, y le costó emocionalmente no serlo, y dejó constancia de ello en algún momento, fue, por ejemplo, Ortega y Gasset. Ortega había vivido en Alemania, consideraba que realmente Alemania era un gran país, que era una sociedad indudablemente excesivamente organizada, que daba poco margen a la individualidad, pero en cualquier caso la relación de Alemania con su propia tradición nacional, la capacidad alemana de inventiva, la autodisciplina que el alemán era capaz de imponerse en el terreno intelectual, pues fueron cosas de las que Ortega no cedió nunca. Ya dijimos que se sintió profundamente incómodo en los primeros meses de la guerra, en los que escribió algún artículo sobre el caso. Indudablemente se sintió aliadófilo por una cuestión seguramente de reflejo antimilitarista más que otra cosa, pero se sintió también tan incómodo, decía, que abandona, por ejemplo, a principios del año 16, la revista El Semanario España, que él había contribuido a fundar, del que había dado de algún modo el esquema de lo que tenía que ser, y a partir de entonces pueden ustedes repasar los artículos del Espectador del 16, del 17, del 18, que son los primeros años en los que está activo y son la obra principal de Ortega en estos años. No verán demasiadas referencias a ese problema que le inquietó fundamentalmente, que era el problema de la guerra. Naturalmente no todo fueron, por supuesto, entusiasmos, digamos, gratuitos y entusiasmos como tales. Para algunas personas la guerra fue desde una posibilidad de acrecentar su prestigio intelectual hasta de acrecentar sus beneficios económicos, puesto que naturalmente el tener periódicos a la disposición, páginas para publicar cosas sobre el tema de actualidad, pues no dejaba de ser en más de un momento un beneficio mercantil como cualquier otro. Lo sabía muy bien, y cómo no iba a saberlo, Vicente Blasco Ibáñez, que diríamos de nacimiento era un francófilo extremo. Él había sido uno de los introductores de Émile Zola en España. Él había fundado un grupo político que es más que otra cosa uno de los ejemplos más curiosos de religión laica, de religión civil que existe en la España de principios de siglo, el blasquismo. Es un fenómeno casi exclusivamente valenciano, es un partido que se proclama a sí mismo republicano, fundamentalmente anticlerical en segundo lugar, identificado con los ideales de la revolución en el sentido político y con los ideales del naturalismo en el sentido literario y de pensamiento, y a él había dedicado Blasco los años más fecundos de su vida, desde
1895-96, en que empieza a escribir cuentos y novelas y a publicarlos. Poco después funda el periódico El Pueblo, que es la representación más eximia del blasquismo, y solamente hacia 1906 disgustos personales, riñas con algunos de los miembros más destacados de su partido, le llevan a abandonar directamente la vida política, a ceder el escaño de diputado que tenía en Madrid como solitario representante de las candidaturas blasquistas valencianas, y a iniciar otro tipo de aventuras que revelan por otra parte, o que revelaron muy bien por otra parte, lo que, en fin, su propósito tenía muchas veces de claramente crematístico. En 1910, por ejemplo, se había embarcado en la creación de sendas colonias en la República Argentina, en un momento en el que la emigración era realmente una sangría suelta en el país, y en el que, por otra parte, toda la propaganda que había rodeado y estaba rodeando al primer centenario de la República Argentina, pues era un atractivo más para los que querían embarcarse. Blasco lo puso fácil, adquirió amplios territorios en una zona donde fundó dos colonias, una se llamaba Cervantes y la otra Nueva Valencia, lo cual no dejan de ser nombres significativos de las inclinaciones de Blasco, pero el negocio acabó siendo muy malo. Hubo efectivamente una cuota bastante considerable de migrantes que aceptaron el reparto de aquellos pequeños predios, pero ni las colonias subsistieron mucho tiempo, ni Blasco logró hacer todo el dinero que él hubiera querido hacer. La guerra, casi en lo inmediato, iba a ser también una ocasión seguramente mucho mejor de hacer caja. Recuerden que Blasco Ibáñez, líder de aquella Valencia democrática y republicana, y por supuesto aliadófila, leyeron todos las dos novelas que publicó sobre la guerra, los Cuatro jinetes del Apocalipsis en 1916, Mare Nostrum, que se publica en 1918, la primera fundamentalmente sobre es una historia argentina donde una familia que se ha aposentado allí, que ha logrado hacer dinero, pues dos hermanos se confrontan porque el uno forma parte del ejército francés y el otro es un oficial del ejército alemán, lo cual destruye el corazón de la familia, mientras que Mare Nostrum es una novela bastante más vulgar y algo aburrida, protagonizada por la Marina Mercante Española y su lucha en el Mediterráneo, su deseo más bien de escapar indemnes a los submarinos alemanes que patrullan el mar. Bueno, las dos novelas tuvieron un éxito enorme en España, fueron traducidas en todo el mundo. Blasco Ibáñez tenía traductores ya fijos tanto en Francia como en el propio Estados Unidos. En Estados Unidos se hicieron sendas adaptaciones cinematográficas de las dos novelas. Los Cuatro jinetes del Apocalipsis tuvo una primera versión en 1921. Muchos años después, ya en los 60, Vincent Minnelli haría otra, cambiando por otra parte de guerra. Vincent Minnelli se fijó en la Segunda Guerra Mundial y no en la Primera, pero de algún modo trasladó la trama de la novela de Vicente Blasco, y la otra, Mare Nostrum, tuvo una adaptación en 1921, y para quien tenga curiosidad por estas cosas, otra adaptación española que responde a este mismo nombre, que se realizó en los años 40. Muy fiel, por otra parte, a lo que era en principio, muy aburrida y bastante fiel a lo que era la narración del escritor. Pero también, de nuevo, trasladando la guerra a la Segunda Guerra Mundial, como había hecho Vincent Minnelli en el caso de Los Cuatro jinetes del Apocalipsis. Las novelas le dieron éxito y dinero, pero seguramente también se lo dio la publicación de un escrito que supongo que es personal, pero también, por otra parte, de una
buena cantidad de negros que escribían para él, de una historia de la guerra europea que se publicó en forma de fascículos semanales entre 1914 y 1919, porque llega a recoger incluso los últimos, recogen los tratados de Versalles, en fin, y todas las serie de pactos que terminaron con la guerra europea. Así que esa historia de la guerra europea, tanto en la edición que se vendió en 9 lujosos y grandes tomos encuadernados, como la que se vendió por fascículos, pues no dejó de ser, ya lo he dicho, un negocio saneado. No todos los periódicos pudieron incrementar el número de sus lectores, como ocurrió con El Pueblo de Valencia y como veremos con otros. Muchos periódicos incluso hicieron trampas y se pasaron de un bando a otro en la inútil querella de buscar una clientela que por sí mismos no tenían. Un antiguo compañero de Vicente Blasco Ibáñez, también político republicano de origen, que riñó con Blasco Ibáñez, que mantuvo incluso un duelo a espada con Vicente Blasco, Rodrigo Soriano, había creado un periódico, España Nueva, en 1905, de carácter republicano, que tras un año y medio de guerra, después de ser ferozmente aliadófilo, se convirtió de un día para otro en periódico germanófilo, sin conseguir más que alguna subvención, naturalmente, de la siempre dispuesta embajada del Kaiser. Otro periódico, en este caso de un sujeto de mucho cuidado, del periodista, autor de obras de teatro y también empresario de obras de cierto, en fin, de cierto volumen y cierto empaque, Luis Antón del Olmet. Bueno, pues Luis Antón del Olmet fundó un periódico, El Parlamentario, que contó con uno de los mejores ilustradores de su tiempo durante una corta temporada, contó con Castelao. Allí Castelao conoció precisamente a Wenceslao Fernández Flórez, que también cayó en las redes del Parlamentario, pero por muy poco tiempo. No estuvieron más de un año, porque el Parlamentario se dedicó a pasarse un bando y a otro según vinieran las subvenciones o según de dónde soplaran los vientos. El Parlamentario dejó muy averiada la reputación de Luis Antón del Olmet, pero no sus ganas de seguir haciendo, de seguir ingresando numerario, porque luego prosiguió, por ejemplo, con una colección de grandes biografías de españoles del siglo XX, en la cual pues mezcló la biografía de Joaquín Costa, la de Alfonso XIII, en fin, la de toda una serie de políticos y personajes de muy diferente calaña. Benito Pérez Galdós también fue uno de los biografiados, en biografías a veces pues más imaginativas que otra cosa. Los periódicos se dividieron, ya lo dije desde el primer momento, como se dividió los lectores de los periódicos, y todos naturalmente temieron de algún modo que la presencia de un colaborador cuyas ideas no comulgaran con los lectores pues pudiera suponer la inserción en una de las listas negras. Los periódicos aliadófilos casi por principio lo fueron los del Trust Sociedad Editorial de España, que había agrupado los intereses de El Imparcial, el viejo periódico de los años 60, El Liberal, que era un periódico creado en los años 70, y el más joven, Heraldo de Madrid, que era un periódico de los años 90. Estos eran periódicos no exactamente republicanos, más o menos cercanos al ideal republicano, otros más favorables a la monarquía, pero todos ellos liberales y todos ellos fueron marcadamente aliadófilos, con la excepción de alguna colaboración. Ya veremos que con discrepancias de muchos lectores y de algún intelectual, El Imparcial mantuvo un artículo prácticamente diario de Jacinto Benavente, que se proclamaba a sí mismo neutralista, pero cuya definición política en aquellas charlas de sobremesa, como él les llamaba, eran fundamentalmente anti-aliadófilo, en ese sentido, y más bien favorable, entre proclamaciones neutralistas, favorable a los alemanes.
Los demás periódicos hicieron equilibrios para poder ser fieles también a sus colaboradores más leales y de siempre. Dije que fue el caso de ABC, en este sentido ejemplar, que mantenía, por ejemplo, a Ricardo León, por un lado, escribiendo desde Berlín, Salvador de Madariaga desde Londres, Ciges Aparicio desde París, etcétera, y dedicando, por ejemplo, o haciendo que se dedicaran los artículos de fondo, la famosa tercera de ABC, pues se turnaran en su redacción Azorín y Alberto Insúa, que eran francófilos, pero donde también estaba José María de Salaverría, que no podía ocultar, al lado de su habitual mal humor, no podía ocultar su condición de más bien entusiasta de la causa alemana. Seguramente el periódico que se proclamó desde un principio, a pesar de que llegó tarde, claramente aliadófilo y militantemente aliadófilo, fue el periódico El Sol, cuya aparición registró en un mercado donde había muchas suspicacias entre unos periódicos y otros, suscitó no pequeño escándalo. El escándalo provenía de que El Sol, que es el primer gran periódico moderno español, indiscutiblemente, que había tenido detrás como inspirador muy claramente a Ortega. Ortega había roto con el Imparcial en 1917, en septiembre de 1917, gravemente enfadado por las circunstancias en las que se estaban cerrando las heridas de todos los acontecimientos políticos de aquel año y en el último caso, la huelga general del mes de agosto. En un artículo que se hizo largamente famoso, Ortega proclamó punto menos que el final del régimen, y la redacción del Imparcial, que era mayoritariamente monárquica, rompió con Ortega, quien no solamente abandonó el periódico enseguida, sino que ya tenía su plataforma de desembarco en El Sol. El Sol era un periódico que fundaba como empresa independiente la Papelera Española. La Papelera Española era un trust de fábricas de papel que ejercía prácticamente un monopolio en la venta de papel prensa, por lo menos, y en un momento de carestía, de dificultad de importación de la materia prima y muchas veces del propio papel, en un momento de subida acelerada de precios, el que el Estado aceptara que El Sol saliera a 15 céntimos, me parece que lo conté el primer día, mientras los demás periódicos estaban obligados a venderse a perra gorda a 10 céntimos, pues no sentó demasiado bien. El periódico, de todos modos, se ganó muy pronto un lugar de respeto y la adhesión en gran medida de la clase media urbana, profesional, liberal, laicista, con una serie de pronunciamientos que no dejaban de ser insólitos en aquel momento. El Sol, por ejemplo, era un periódico que decidió desde un principio no tener crónica taurina, ni tener una sección específica de toros, lo cual seguramente no era del gusto de la mayoría de sus redactores, incluso de muchos de sus entusiastas. Ortega acudía habitualmente a la fiesta de toros, pero seguramente era un principio moral que a la hora de figurar en un periódico no les debió parecer mal a ninguno de ellos. Tampoco publicaba El Sol, por ejemplo, en la lista oficial de la lotería, lo cual pues no daba a entender seguramente que sus compradores no adquirieran los décimos correspondientes. Pero, de algún modo, lo que sí pretendía El Sol era dejar claro en sus comportamientos, y no solamente en sus páginas, en su tipografía, en sus colaboradores, esa actitud de renovación del mundo apolillado de las costumbres españolas. Por supuesto, todos los periódicos tuvieron corresponsales. Ya he señalado hace un momento que desde Inglaterra escribía Ramiro de Maeztu para primero escribió para el Imparcial y posteriormente para otros periódicos del Trust. Les decía que Ricardo León había estado escribiendo bastante tiempo desde Berlín, lo hizo Azorín, como veremos en su momento, y todos buscaron corresponsales
capaces de llevar el pulso de la guerra a los lectores. En algunas ocasiones grandes escritores. Ramón Pérez de Ayala, por ejemplo, que visitó, invitado por el Estado Mayor italiano, el terrible frente de los Alpes, de la zona del Triestino y el Véneto, publicó un libro, Germán encadenado, en 1918, que recoge las crónicas de la batalla de Lizonzo, en fin, y alguna otra estampa de retaguardia en Milán, etcétera, donde Ramón Pérez de Ayala comenta con entusiasmo esa confrontación de Italia y el Imperio Austrohúngaro en las cimas de los Alpes. Azorín ya en 1914 decide pasar el verano en Francia, lo cual él presenta incluso con ciertos tintes de heroicidad, y aunque no llega ni siquiera a París en aquel momento, en aquella primera visita, sí que sus impresiones le sirven para escribir buena parte de lo que luego recogió como libro con el título de Entre España y Francia, y subtituló con orgullo Páginas de un francófilo, que recoge artículos de esa primera etapa. Más tarde Azorín sí que estuvo en alguna visita de carácter oficial, o por lo menos por cuenta del gobierno francés, sí que estuvo en París, y ello le dictó las páginas muy breves, por otra parte, de París bombardeado. Es un texto de no demasiado interés que Azorín publica ya un poquito tarde, recoge sus impresiones del año 1918 y lo publicó en 1919, a primeros de 1919, y luego lo amplió en 1921. El tema no había pasado todavía de actualidad, y en 1921 lo convirtió en el libro mucho más interesante, París bombardeado y Madrid sentimental, que recoge en las dos partes que enuncia el título, por un lado aquellas impresiones de París algo incrementadas, y por otra parte lo que en aquel momento es la vida cotidiana, diaria en Madrid, los recuerdos de la guerra o las impresiones que la gente tiene de la guerra, los comentarios que se hacen, en fin, una comparación entre la ciudad heroica, que la ha visto con admiración, y la ciudad alegre y confiada, por ir adelantando ya un título de Jacinto Benavente que levantó ampollas, ya veremos en su momento. De todos modos, si me dan ustedes a elegir el mejor cronista de la guerra, y además sus crónicas, sus libros de crónicas se han vuelto a publicar en estos años, en estos 2 o 3 últimos años, y son excelentes, pues ese mejor cronista fue un hombre que empezó trabajando en la Veu de Cataluña y en catalán, pero de donde fue despedido por ser pues muy ardiente francófilo y no germanófilo, que era por donde respiraban buena parte de los capitostes de la Lliga Catalana, que era la propietaria del periódico y la que tenía su titularidad. Agustí Calvet pasó enseguida a otro periódico barcelonés ya en lengua castellana, a La Vanguardia, donde su excelente director, el periodista mallorquín Miguel de los Santos Oliver, descubrió a este joven redactor, Agustí Calvet Gassiel era el seudónimo con el que firmaba, como un excelente cronista de guerra. Las crónicas incrementaron las cifras de venta de La Vanguardia, y muy pronto, por otra parte, el propio Gassiel las fue recogiendo en libros que tuvieron éxito. Esos libros, que son El diario de un estudiante en París, que vio la luz como libro en 1915, En las líneas de fuego y Narraciones de tierras heroicas, que fueron de 1916, que en buena medida están escritas unas en Francia y otras en Italia, y por último, el más curioso, el que publica en 1917, De París a Monastir, que es una impresión de los frentes balcánicos tan confusos siempre, con una Serbia interviniendo del lado de los aliados, pero con una Rumanía que cambió de bando en plena guerra. Bueno, el éxito de Gassiel no fue el único, fueron muchos los cronistas y fueron muchos también quienes escribieron de forma militante. Uno de los casos curiosos, y por eso lo citaba antes, es el de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón se había establecido en Madrid en 1913,
el dinero familiar no sobraba en aquel momento, algo tenía que hacer. Trabajó fundamentalmente para la Junta de Ampliación de Estudios, dirigiendo la nueva editorial que había creado la Residencia de Estudiantes, con el particular tino tipográfico que distinguió siempre a Juan Ramón. Se enamoró perdidamente de una muchacha hispano-norteamericana que conoció al poco de estar en Madrid. La conoció en una conferencia de Manuel Bartolomé Cosío en la Residencia de Estudiantes, precisamente, Zenobia Camprubí, todo el mundo lo sabe, y la historia de estos amores realmente tempestuosos que acabaron con la boda en 1916, es decir, realmente pronto, pero que inicialmente no fueron nada fáciles, están recogidos muy recientemente en un hermoso epistolario que el propio Juan Ramón había ido guardando y del que hizo una selección que precisamente es más abundante en estos primeros años de matrimonio, en estos primeros años de difícil noviazgo, porque Juan Ramón no era nada bien quisto por su futura suegra y tampoco su futura esposa Zenobia, que era mujer interesada en los aspectos económicos, veía muy claramente que las cuentas del gran capitán que hacía Juan Ramón, pensando en sus traducciones de Rabindranath Tagore, que en realidad las traducía en primera versión la propia Zenobia Camprubí, pensando en el dinero que le daban en la Residencia de Estudiantes y el que le podían dar, por otra parte, en las ventas de sus libros. Platero y yo sí que tuvo algún éxito, fue un éxito de venta en un principio. Bueno, pues podía llegar a reunir unas cantidades que seguramente no iba tardaría en reunir. Por eso, entre las cartas que se intercambian, Juan Ramón no solamente manifiesta una fervorosa aliadofilia desde un principio, sino que incluso en una carta del 14 de agosto de 1914, y fíjense ustedes que la guerra acababa de iniciarse, confiesa a Zenobia que iba a dedicarse a escribir de la guerra y que lo primero que había pensado es en irme al Estado Mayor francés e inglés para poder ver de cerca la guerra de Europa y escribir de ella como testigo verdadero. Todavía no sé si lo haré, aunque en las embajadas a donde sí he ido me ponen todo género de dificultades. Lo que debían interponer, me imagino, es el asombro de alguien que pretendiera acceso directo e inmediato a los Estados Mayores para ser corresponsal. Juan Ramón no lo fue nunca, se quedó en España con sus entusiasmos aliadófilos, pero sí lo fueron personas que ya vivían en los países. Pedro Salinas, por ejemplo, que era lector de español en la Sorbona, participó muy activamente como bilingüe en las, en las campañas francesas. Salvador de Maradiaga, que vivía en Inglaterra, también participó, y de una manera directa y muy intensa, en las campañas británicas en este sentido. Y nuestro Juan Ramón lo que sí hizo es intentar publicar un libro de homenaje al rey de Bélgica, Alberto II, cuyo heroísmo se había exaltado en toda Europa. Alberto II, al frente de su ejército, se había batido fuertemente con los alemanes y había logrado preservar una pequeña parte del territorio belga que se mantuvo hasta el final de la guerra no invadida por los alemanes, que ocuparon prácticamente la totalidad del país. Bueno, pues la admiración por Alberto II le hace que haga toda clase de cábalas, intentando que se publique un libro de homenaje al monarca, que al final se acabará publicando y donde escribirá un texto, pero uno de los textos que además él dirige personalmente a la Casa Real es una carta que se reproduce en el epistolario, que Juan Ramón dirige en ese mismo mes de agosto a la jovencísima princesa de Bélgica, María José de Saboya. Tenía 8 años en aquel momento la niña, y en la que, entre otras cosas muy bonitas, Juan Ramón le dice enviarle su inmenso corazón de hombre bueno, y que se ofrece, y vuelvo a citar, para ser bala para hacer huir de tus jardines a los terribles rubios rapados de Prusia, o globo para espiar al descuido los campamentos enemigos, o insospechado submarino por el picado y luctuoso Báltico.
lo escribe en español, ignoro si la niña, alguien le llegó a traducir aquellas expresiones, pero en cualquier caso creo que no deja de ser una candorosísima expresión de la liadofilia juanramoniana. Esa liadofilia lo era igual en Ramiro de Maeztu, hombre propicio donde lo había los entusiasmos. Ramiro de Maeztu, cuyos primeros contactos con una guerra real habían tenido lugar en Cuba, donde residió un tiempo y donde vio los momentos iniciales, o los últimos momentos de la guerra hispano-cubana, antes de que se convirtiera en guerra internacional, y dejó de ello un espléndido testimonio en su libro Hacia otra España, que es posiblemente el libro más hermoso como recuerdo vivo de esos años, o de ese año de 1898. Bueno, pues después Ramiro de Maeztu había tenido la oportunidad de ejercer toda clase de entusiasmos belicistas. Él había llegado a ser, por ejemplo, y escribió algún artículo sobre el caso, partidario de los japoneses en la confrontación ruso-japonesa de 1904-1905. ¿Qué dirán ustedes? ¿Y qué les importaba a los españoles en aquel momento? Pues no es cierto, les importó y bastante. Y naturalmente la mayoría de los españoles progresistas eran partidarios de los nipones, ni qué decir tiene, y en cierta medida enemigos, por supuesto, de la autocracia zarista. Bueno, pues después de aquello, el estallido de la guerra y la entrada del Reino Unido en el campo de los aliados, le hace escribir pues un montón de textos y fundamentalmente le hace ingresar por primera vez en un grupo político. Es un grupo político británico, una liga, una guild, el Guild Socialism, que no era precisamente, era una especie de movimiento singular, porque a pesar de su invocación al socialismo tenía muy poco de socialdemócrata. En aquel momento ya existían, a partir del movimiento Fabián, otros movimientos de esta naturaleza. El guildismo era más bien una especie de, digamos, esfuerzo de cooperación que tenía quizá mucho más que ver con las doctrinas de Henry George, por ejemplo, del economista norteamericano, un poco anterior a esta época, y en el cual vagamente se adivinaba un Estado, diríamos, o la creación de un Estado, la supremacía de un Estado no tan estrictamente democrático cuanto organizador. De hecho, sobre el futuro del guildismo publicó además en inglés Ramiro de Maeztu en 1916 una obra que luego en 1919 él mismo traduce al español, cambiando un poco el título, añadiéndole un título nuevo, La crisis del humanismo, por el que se conoce, y respetando como subtítulo el título británico, Los principios de autoridad, libertad y función a la luz de la guerra, que es como se titulaba originariamente el libro en la versión inglesa de 1916, que se autotradujo o que reescribió en el libro de 1919. Un libro que, por cierto, publica una biblioteca Minerva que había iniciado sus tareas en 1914 y las prosiguió hasta 1921-1922, fundada por un activo pensador y editor catalán, Santiago Valentí i Camp, que esta biblioteca Minerva reúne algunos de los libros más interesantes que se publicaron durante y después de la Primera Guerra Mundial como reflexiones, en fin, sobre lo que la guerra había significado y lo que podía venir detrás de ella. Es quizá la colección española más importante y sólida sobre el tema. Otros anglófilos lo fueron de una manera, digamos, menos ideológica que la de Ramiro de Maeztu. Un poeta canario muy conocido y muy apreciado, uno de los grandes poetas modernistas españoles, a mi juicio, Tomás Morales, fue un anglófilo, bueno, como en realidad lo eran muchos canarios. Piensen ustedes que en aquel momento Tomás Morales era además gran canario, era de Las Palmas,
Las Palmas era una ciudad que debía buena parte de su prosperidad a la navegación, al excelente puerto, pero también fundamentalmente a la exportación de plátanos canarios que estaban en manos de compañías británicas y que por lo tanto daban trabajo a todo el mundo y entre otros como empleado al otro gran poeta canario del momento e íntimo amigo de Morales, a Rafael Romero, que firmaba con el seudónimo de Alonso Quesada. Quesada es también anglófilo, evidentemente, pero quizá no tanto como Tomás Morales, que en su libro Las rosas de Hércules de 1918 dedica toda una sección completa, bajo el título de los himnos fervorosos, a sus reacciones poéticas y emocionales ante la guerra. El canto en loor de las banderas aliadas, donde exalta a la nueva casta que iba a traer la nueva era, que por supuesto eran los combatientes de los aliados, tiene un momento que no deja de ser curioso y que además ya verán ustedes por qué lo cito. Hay un momento, unos versos que exaltan a esa nueva casta, compuesta por los mejores pueblos de la tierra, a los que dedica los sonoros epítetos que van a ver ustedes a continuación. Ahí están los neptúneos británeos de audacia sobrehumana, galos maravillosos de la Francia del Lis, ínclitas democracias de la urbe americana. Se ha escrito después de 1917 y ya están desembarcados los combatientes norteamericanos del general Pershing, e ítalos que en las umbres de la loba romana mamasteis de la leche genitriz. Pero lo más curioso es que esta presencia de las ínclitas democracias de la urbe americana es un verso que aparece en la edición de 1918, pero no está en la primera publicación del poema, donde este verso, ínclitas democracias de la urbe americana, está sustituido o aparece sustituyendo a este otro que estaba en esa primera versión, Heracleos, osorrobles, guerreros de Moscovia. Bueno, pues los rusos se habían ido de la guerra en el año 17, habían cesado, por lo tanto, en cualquier derecho de atribución poética y habían sido reemplazados urgentemente por las ínclitas democracias de la urbe americana, que, bueno, pues era el verso que venía a sustituirlo, ¿no? Otro poeta igualmente marítimo y de ciudad marítima, José del Río Sáinz, poeta santanderino. Tomás Morales tenía poco que ver con el mar, más que el placer de verlo todos los días desde cualquier punto de su ciudad. Pero José del Río Sáinz vivía en la bahía santanderina y era piloto, era práctico del puerto de Santander. Es un poeta, yo creo que injustamente olvidado dentro de esa poesía tan decorativa del modernismo del momento, y tiene también en su libro Versos del mar y otros poemas del año 24, es decir, algo tardío, una sección de poemas, pero que ya había publicado durante la guerra, con el título La belleza y el dolor de la guerra. En ellos es muy imparcial, ¿eh? Tiene, por ejemplo, un poema dedicado a Francisco José, emperador de Austria-Hungría, tiene otro dedicado a los Bersaglieri italianos, quizá el más conocido de los poemas está reproducido, por ejemplo, en las 1000 mejores poesías de la lengua española, es El Kaiser pasa, que cuenta y nos narra una revista del Kaiser a sus tropas. Y bueno, todos estos poemas, como los de Tomás Morales, son tributarios de la beta civil de Rubén Darío, de los Cantos de Día y Esperanza, en definitiva, que es de algún modo el libro de poemas que instaló en el marco de la poesía española esa poesía ceremonial y solemne, y que algunos otros poetas, sin embargo, ven con un tono mucho más crítico. Un jovencísimo Mauricio Vacarise, por ejemplo, publica su primer libro, El esfuerzo, en 1917, y incluye, entre otros poemas, unas cuartetas dodecasilábicas tituladas Los estados mayores, que es otro de los, a mi juicio, el mejor de los poemas que inspiró la guerra a la poesía española del momento. Estos y los poemas que publicaron los ultraístas, la mayoría de ellos belicosísimos y, por supuesto, partidarios de la guerra, un poco como Marinetti había dicho, como higiene del espíritu. Bueno, pues, entre estos poemas, el de los estados mayores de Mauricio Vacarise, pues es quizá uno de los más bonitos, porque ya verán ustedes que no es muy partidario de la guerra.
Europa está herida, hay sangre y destellos, por su inmensa llaga de rojos colores, como unos gusanos ondulan los bellos estados mayores. No parece que el entusiasmo sea enorme, y sigue: son tristes y trágicos, dicen que son buenos para dar victorias, tierras y cautivos, no serán amables, pero por lo menos son decorativos. ¿Qué importa el decálogo ni la razón práctica si pueden servir de tema a un artista? Son rosas de luz los sabios en táctica para un colorista. Pues los estados mayores, en definitiva, es un poema en broma que pienso que no está mal el traerlo a colación en este momento. Por supuesto, otro entusiasta vocacional lo fue Valle-Inclán, como todo el mundo seguramente sabe y recuerda. Valle-Inclán fue también otro de los visitantes de los frentes de batalla. La primavera, a finales de la primavera de 1916, Ramón del Valle-Inclán es invitado por el Estado francés y reside en Francia pues entre el mes, exactamente me parece que es entre mayo y julio más o menos. Bueno, lo suficiente para realizar 3 viajes a la línea de combate. Lo llevan, por supuesto, está relativamente de Francia, por un lado a la línea que se acerca a Verdún y por otro lado a los frentes que hay en la zona sur. Y ello le sirve para escribir, ahora lo sabemos porque Margarita Santos Zas acaba de publicar una edición total y absoluta, con facsímiles, transcripciones, etcétera, de todo cuanto Valle-Inclán dejó sobre la guerra. Todo lo cual arranca de un pequeño cuaderno manuscrito en el que Valle-Inclán toma notas, hace incluso algún dibujo, apunta nombres cuya ortografía le resulta dudosa, etcétera, y que luego utilizó, por un lado, para escribir en el Imparcial entre el 11 de septiembre y el 18 de diciembre los artículos que se llamaron La medianoche, visión estelar de un momento de la guerra, y luego añadir, algo más tarde, en enero y febrero de 1917, unos nuevos artículos que se llaman En la luz del día. Bueno, unos y otros evidentemente se concibieron para un libro unitario al que Valle-Inclán no llegó a dar nunca la última mano. Posiblemente es el libro más absolutamente entusiasta, hasta lo terrible, sobre la guerra, pero también el que seguramente llega más lejos en la percepción de la guerra como fenómeno estético, de algún modo. Es decir, Valle-Inclán, recuerden que es el Valle-Inclán que publica casi simultáneamente a estos entusiasmos bélicos, La lámpara maravillosa, su gran doctrinario estético, que Valle-Inclán está buscando una capacidad expresiva sintetizadora y total, lo cual requiere un punto de vista múltiple, en fin, lo cual requiere una serie de cosas que el espectáculo de la guerra, posiblemente, y concretamente su última editora, Margarita Santos Zas, sin atreverse a confirmarlo, da casi la razón a lo que había sido una sospecha del periodista Corpus Varga. Valle-Inclán subió en un avión de reconocimiento, se supone, y pudo tener entonces esa visión estelar de la guerra, esa visión múltiple que aparentemente todos pensábamos que había tenido desde el suelo y en su imaginación volcánica, pero efectivamente allí tuvo esa posibilidad de superar todos los relatos limitados, y le cito literalmente del prólogo, por la posición geométrica del narrador, y hacerlo mediante la intuición taumatúrgica de los parajes y los sucesos, esa comprensión que parece fuera del espacio y del tiempo, y que, dirá Valle-Inclán en un término que ya nos complace menos, que es la que había engendrado los viejos poemas primitivos. A Valle-Inclán siempre le entusiasmaban lo primitivo, o los primitivos, porque no en vano era hijo del modernismo. Si hubiera sido más hijo del vanguardismo moderno, seguramente hubiera pensado con Marinetti que lo que inventaba la guerra era la última higiene del mundo, ¿no? Y en ese sentido también la imagen estética del mundo. Bueno, el texto en cualquier caso es muy hermoso, vale la pena quien quiera acercarse
a toda la circunstancia personal en la que Valle Inclán lo escribió día por día, es decir, hasta el momento en que llegó a confundir el que le dieron una distinción de la Sociedad de Escritores de Francia con la concesión de la Legión de Honor. Valle Inclán se llegó a creer, y le escribió efectivamente a su esposa: me van a dar la Legión de Honor. Era simplemente una condecoración de la Asociación de Escritores Franceses. Bueno, pues esto es lo que vivieron en aquel momento escritores conocidos, a los que hay que añadir, por supuesto, a Miguel de Unamuno, porque Miguel de Unamuno vivió la guerra con una intensidad sin igual. Posiblemente es el escritor que más escribió sobre la guerra. Cuando Christopher Cobb, un hispanista inglés ya fallecido hace unos años, realizó una paciente búsqueda de todos los artículos de Unamuno relacionados con la guerra del 14, que publicó en varios periódicos españoles, él escribía en muchos, en algunos eran artículos repetidos, pero en otros eran nuevos, pues logró recopilar más de 200 artículos, a los que ustedes tienen que añadir una novela muy personal, Abel Sánchez, Historia de una pasión, en 1917, que no tiene nada que ver con la guerra del 14, por supuesto, pero que tiene su origen, esa poderosa descripción del sentimiento de envidia no culpable, de envidia que se intenta remediar porque es injusta, pero que no se puede. La escribió bajo el impacto personal de la ruptura con uno de sus hermanos, con el hermano que vivía en Bilbao y tenía el comercio de sus padres, con el que riñó por culpa de que el hermano era germanófilo, y Unamuno se distinguió siempre, participación en mítines, etcétera, como aliadófilo fervoroso. Seguramente esa fervorosa aliadofilia y la intervención en algún acto público de naturaleza política fue lo que hizo que en 1915 fuera cesado en la Universidad de Salamanca, aunque se arguyó algún motivo de carácter económico como posible razón de aquella pérdida. En fin, vuelvo a decir, Unamuno escribe artículos preciosos en lo que ve, por otra parte, bajo las especies de algo que le venía obsesionando desde hacía bastante tiempo, desde que había visto fracturarse en España tantas cosas en torno a 1909, la guerra civil de los espíritus, que, ojo, no tiene nada que ver con una guerra civil armada, sino que tiene que ver con una guerra no bélica, sino espiritual, ideológica, que los países deben librar si quieren, a su vez, hacerse dueños de su propio destino y quitarse los peores enemigos, que son los enemigos interiores. Esa guerra civil de los espíritus, de la que habla repetidas veces en Proyección Europea, en los artículos de 1914 y 1918, era pues la misma que se estaba lidiando y que en cualquier lugar serviría para limpiar las conciencias y asentar una nueva civilidad. Bueno, tenemos todavía pendiente, pero lo vamos a dejar para mañana, juntamente con otros, el caso de un germanófilo, porque hoy han sido fundamentalmente aliadófilos los que nos han ocupado, los más entusiastas, y hay que conceder algún hueco y hay que conceder a los germanófilos, porque hay uno de peso, Pío Baroja, de quien hablaremos el día que viene. Hay otro que fue causa de notorio escándalo, Jacinto Benavente, y luego veremos algún otro escritor de los que pertenecen a esa especie que he preferido llamar los cavilosos, ya fuera porque fueron declaradamente neutralistas. Veremos que el caso casi único, pero ejemplar, es el de Eugenio d'Ors en España, y otros que sintieron que la guerra indudablemente era inevitable, que había que estar más cerca de los franceses seguramente que de cualquiera otro de los rivales, pero que ciertamente lo que el mundo incubaba vendría después. La posición de Antonio Machado ante la guerra tendremos oportunidad de analizarla en la exposición de mañana, a la que emplazo
les emplazo a ustedes, será nuestro último día y, como les dije, sí que tendremos un tiempo que podremos dedicar tranquilamente a repasar las cosas, a las preguntas que hayan surgido, y en la medida en que yo pueda satisfacerlas, pues para eso estaré. Así que gracias otra vez y hasta mañana.